Buenas tardes, mi equipo está conformado por Hernández Garrido, Irene Pérez Aguilar, Joa Puriel, Luis Tobar, María Viviana, Santiago López, Diana América y yo, Martínez Cortés Valerio Guadalupe. Somos del grupo 608 y nos tocó exponer sobre los enzimas. Características generales de las enzimas. Las enzimas son un conjunto de proteínas encargadas de catalizar diversas reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. En el proceso de las reacciones químicas, las células son catalizadas por las enzimas, las cuales no se consumen en el proceso. Además, hay una enzima para cada reacción química. Los enzimas son catalizadores específicos, es decir, que cada una enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. La sustancia sobre la que actúa la enzima se le llama sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamado centro activo. El centro activo comprende de un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato y de un sitio catálico, formado por los aminoácidos directamente implicados en el mecanismo de la reacción. Una vez formados los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. ¿Dónde se presentan? Las enzimas son necesarias para todas las funciones corporales. Se encuentran en cada órgano y célula del cuerpo, como en la sangre, los líquidos intestinales, la boca, específicamente la saliva, el estómago, en los jugos gástricos. Tenemos ejemplos de enzimas, como las enzimas digestivas, que son las que trabajan para que nuestro organismo aproveche los nutrientes de los alimentos. Las enzimas metabólicas son las que se producen dentro de las células y tienen diversas funciones, como la eliminación de toxinas y la regeneración de células. Y las enzimas dietéticas o enzimas de los alimentos son las enzimas que están presentes en ciertos alimentos, como pueden ser frutas y verduras, y que al consumirlos contribuyen a un buen desarrollo del sistema digestivo y además ayudan al buen funcionamiento de las enzimas del organismo vivo. Propiedades fisicoquímicas de las enzimas. Ya que la mayoría de las enzimas son proteínas, serán las mismas propiedades: solubilidad, desnaturalización y especificidad. Cada enzima tiene un pH óptimo de actividad. Por ejemplo, la pepsina del estómago ha de actuar en un medio ácido y la tripsina del jugo pancreático en un medio alcalino. Son solubles en agua y se precipitan por el alcohol. La temperatura también influye sobre las acciones enzimáticas. Las bajas temperaturas las inactivan, pero no las destruyen. Conforme se aumenta la temperatura, crece su actividad hasta un valor óptimo, es decir, pueden acelerarse mediante un aumento en los niveles de energía calórica, dado mediante reacciones exotérmicas paralelas, a partir del cual decrece, y finalmente, a temperaturas altas, se destruyen. Por ejemplo, tenemos al mecanismo de defensa, que es la fiebre, en el que el cuerpo aumenta la temperatura. Nuestras enzimas aguantan una temperatura mayor que las bacterias y con la temperatura aumentando hacen que las bacterias se reproduzcan lentamente, pero no daña las enzimas. Pero cuando llega a un punto demasiado alta, mata tanto a las bacterias como a las enzimas y esto hace que dañe el organismo. Estructura de las enzimas. La secuencia en la que se ensamblan los aminoácidos determina la estructura de la enzima, a excepción de las ribosomas. Todas las enzimas son proteínas globulares, pudiendo estar formadas únicamente por cadenas polipeptídicas o contener además otro grupo no proteico. Según su estructura se pueden diferenciar en dos tipos de enzimas: holoproteínas, enzimas formadas solamente por polipeptídicos, o enzimas formadas por la asociación de una parte polipeptídica o coenzima y de una parte no polipeptídica o cofactor. Modelos de enzima-sustrato. Hay dos modelos sobre la forma en que el sustrato se une al centro activo de la enzima: el modelo llave-cerradura y el modelo ajuste inducido. El modelo de la llave-cerradura, refiriéndose a la enzima como una especie de cerradura y al sustrato como una llave que encaja de forma perfecta en dicha cerradura.
y el modelo de encaje inducido, la cadena aminoácida que compone el sitio activo es modelada en posiciones precisas, lo que permite a la enzima llevar a cabo su función catalítica. El sitio activo continúa dicho cambio hasta que el sustrato está completamente unido, momento en el cual queda determinada la forma y la carga final. Clasificación de las enzimas. Podemos clasificar a las enzimas en 6 importantes grupos, como lo son las oxidorreductasas, que son enzimas que estimulan las reacciones de oxidación y reducción, conocidas popularmente como reacciones redox. En este sentido, las oxidorreductasas son proteínas que en una reacción química permiten la transferencia de electrones o de hidrógeno de un sustrato a otro. Tenemos a las transferasas, que son enzimas que, como su propio nombre indica, estimulan la transferencia de grupos químicos entre moléculas. Son distintas a las oxidorreductasas en el sentido que estas transfieren cualquier grupo químico a excepción del hidrógeno. Tenemos también a las hidrolasas, que son enzimas que a grandes rasgos tienen la función de romper enlaces entre moléculas mediante un proceso de hidrólisis, en el cual, como podemos deducir por su nombre, está involucrada el agua. Por su parte tenemos a las liasas, que son enzimas muy similares a las hidrolasas en el sentido de que su función es la de romper enlaces químicos entre moléculas, por lo tanto son una pieza fundamental de las reacciones catabólicas, pero en este caso las liasas no requieren de la presencia de agua. Tenemos a las isomerasas, que son enzimas que no rompen enlaces, no los forman y tampoco estimulan la transferencia de grupos químicos entre moléculas, sino que las isomerasas son proteínas cuya acción metabólica se basa en alterar la estructura química de un sustrato. Y por último tenemos a las ligasas, que son enzimas que estimulan la formación de enlaces covalentes entre moléculas, los cuales, por decirlo de alguna manera, son el pegamento más fuerte de la biología. Estos enlaces covalentes se establecen entre dos átomos, los cuales al unirse pasan a compartir electrones. Y eso es todo. Gracias.